Resulta que una persona cerca de un lugar donde yo estaba, escucho a la madre reclamándole a la hija sobre su preferencia sexual. Y esto se da en un contexto de un hogar religioso. Pero la madre le está haciendo una censura muy acre, inclusive sentenciándola al infierno. Entonces, en otros contextos, salón de profesores y ese tipo de cosas, nosotros siempre sacamos temas y estamos discutiendo. Y esas dos variables, el tema de la homosexualidad y el tema de la religiosidad o el enfoque cristiano, más específicamente nosotros aquí, diferentes tendencias. ¿Dónde hacen esquina la homosexualidad y el sistema religioso cristiano? Comúnmente la gente vive confundiendo la homosexualidad con muchas cosas que hoy se está patrocinando a través de las obras cinematográficas, sobre todo. Ya no hay una sola película que no te presente una pareja del mismo sexo. Pero se entiende que hay una agenda sobre eso. Puede ser teoría conspirativa, pero la gente habla de eso. Ya se está, como vamos a decir, cotidianizando el tema de la homosexualidad. Pero aquí aparecen los grupos también de intereses, como los religiosos, que están opuestos a este tipo de cosas. Hay que distinguir un grupo de preferencia o de comportamiento por ahí que tienen que ver con la sexualidad, como por ejemplo el travestismo. No necesariamente que travesti es homosexual. El transgénero y el tema de la transexualidad y de los transgéneros también. Está el tema de la pansexualidad. Hoy en día hay demasiadas manifestaciones que tú no sabes definitivamente a qué nos estamos refiriendo. Entendamos en este caso, en esta discusión, la homosexualidad como, vamos a decir, una preferencia, como una orientación romántica, sentimental, sexual, afectiva, de un individuo hacia otro del mismo sexo. Y la homosexualidad puede tener, a nivel de género, puede ser tanto homosexualidad masculina como homosexualidad femenina. En el caso de la femenina, se le etiqueta como lesbianismo. Pero eso tiene una explicación también, de una historia también, que no vamos a relatar en este momento. Lo que yo quiero que el panel discutamos en el día de hoy, si cabe la posibilidad de que un homosexual confeso, convencido, o una homosexual pueda salvarse o pueda entrar en la estructura del sistema de creencias religioso, por ejemplo, del cristianismo. Esas dos cosas pueden combinarse, hay que tener aceptación, hay que tenerle respeto, se le puede aceptar. Víctor Álvarez, vamos a entrar en contexto, en el panorama, con los dos profesores, nosotros, que discutimos en el salón de profesores, Marcos Zavalas y el maestro José Ernesto Flete Morillo, que estuvieron por aquí también en el otro programa discutiendo sobre la Semana Santa. Noel de la Rosa. Sí. Tú te paniqueas. ¿De qué me dice Noel de la Rosa? Sí. Es que está paniqueado. No. El tema, Noel, so pena de uno caer en radicalismo y de que lo etiqueten. La homosexualidad, tú sabes que hacemos la psicología, ¿no? Fue retirada como un trastorno hace muchos años de nuestro código, ¿no? Del código de los psiquiatras. De los psiquiatras. Sí. Del DSM-3, creo que fue. DSM-3, que es donde tú buscas los trastornos de la personalidad y todo tipo de trastornos relacionados con la psicología y la psiquiatría. Pero desde el ámbito de la religión, e inclusive en el ámbito de Estado, como el chino, como el musulmán, como la propia Rusia, la homosexualidad todavía sigue siendo algo que se penaliza de alguna forma. Si bien se tolera, no se promueve como ha ocurrido con Occidente, con Europa y Estados Unidos a la cabeza, que han llegado a legalizar el matrimonio entre sexos iguales. En este contexto tú encuentras a las religiones que tienen que debatirse entre si le dan oportunidad a cientos de miles, quizá millones de personas que están ejerciendo libremente, amparados por las leyes locales de sus países, la homosexualidad, si se le permite o no
el matrimonio, y si se le permite o no seguir siendo creyente militante en el contexto inclusive de la propia iglesia. La discusión ha llegado hasta el propio Papa actual, que ha dejado entrever que la iglesia también tiene que acoger al homosexual. Que tiene un tinte liberal. Sin embargo, no existe en los códigos cristianos una oportunidad para el homosexual. Pero no hay intolerancia a eso. Pero porque cuando se le planteó... Espérate que quiere hacerte una aclaración. Aclaremos. Porque se pierde en el Está nervioso. Yo aclaro, yo no soy católico, pero el Papa Francisco lo que ha hecho un llamado a la reflexión en torno a la dignidad del ser humano, ¿verdad? Porque el ser humano es objeto de salvación. Un ser humano puede salvarse. Y él ha llamado a la misericordia, ¿verdad? Es diferente a llamar abiertamente a que en las iglesias, por ejemplo, se acepte abiertamente la homosexualidad. Él ha llamado a ser misericordioso con aquel que busca a Dios y que necesita orientación para servirle. Sí, pero el objeto de la iglesia no es un instrumento para la salvación. Sí, es un instrumento para la salvación, ofrece medios de salvación. Exacto. Pero hay reglas, hay pautas. ¿Y entonces? ¿Verdad? Entonces misericordia es una cosa, ¿verdad? Y respeto a la dignidad del ser humano, porque ustedes saben que en muchos ambientes a la persona que tiene homosexual abiertamente se les rechaza. Pero ¿cuál es la maldad? ¿Cuál es el problema de la homosexualidad? El Papa ha llamado a una aceptación, a aceptar al ser humano, porque todos somos pecadores. Pero no su homosexualidad. No, la práctica no. La práctica no. Pero ¿cuál es la maldad? Ya eso es otra cosa. ¿Cuál es la maldad que hay en tener sexo o enamorarse o desarrollar un afecto profundo? Hay que definir, un sentimiento profundo. El concepto sexo, por ejemplo, y su finalidad. Sí. ¿Cuál es la finalidad? Bueno, ¿De dónde viene y cuál es el propósito? Tiene dos finalidades. ¿Cuál es el propósito de las relaciones sexuales? ¿Cuál finalidad tiene el sexo para ti? Yo le estoy preguntando. No, yo te pregunto a ti, vamos a ver. Planteando la pregunta. No, yo te la respondo. Tiene dos finalidades. Vamos a ver. La primaria, reproducción, y la secundaria, placer. Entonces, los homosexuales ahí no tienen cabida, entonces. O sea, ¿cuál es la maldad del homosexual? Adelante. Bien. Sí, ¿cuál es la maldad del homosexual? Bueno, simplemente que la Biblia, porque nos invitaron, ¿verdad? Como cristianos, simplemente la Biblia habla de que es una relación contra naturaleza. Contra naturaleza. ¿Dónde está el tema de la homosexualidad? Que la Biblia plantea claramente que la homosexualidad es contra naturaleza, que es un pecado, y además riñe con la condición biológica del hombre, del ser humano. Riñe con eso. ¿Cuál es la condición biológica del ser humano? Reproducirse. Reproducirse. Nacer, crecer, reproducirse y morir. Y morir. Entonces él se rompe con la cadena. Se rompe la cadena. De hecho, el placer no está contemplado de la perspectiva religiosa. El placer no es el fin de las relaciones sexuales. Creo que no. El placer no es el fin de las relaciones sexuales desde el punto de vista religioso. La Biblia habla de el disfrute de la sexualidad. Sí, claro. De hecho, la Biblia en Proverbio le dice al hombre: bebe agua de tu propia cisterna y disfruta de la esposa de tu juventud. Una compañera, dice el texto bíblico. Entonces sí contempla. Un enfoque machista, porque no le dice a la mujer también. ¿Por qué no le dice a la mujer, bebe? También le dice a la mujer. Ok, retiro lo dicho entonces. No es machista. Entonces, el sexo, fíjate bien que hay se necesitan el hombre y la mujer para producir un ser humano. Necesariamente. Tú pones un hombre y una mujer en una isla desierta y en 100 años ahí va a haber un pueblo, un país, una población. ¿Tú ves? Sí. En otro sentido, tú puedes poner ahí colectivo, como le llaman ahora a esos grupos. No sé por qué le llaman así.
colectivo de diferentes tendencias, y ahí lo que tú vas a encontrar en 100 años, ¿verdad? Osamentas. Son restos. Sí, pero Marcos, vamos a eliminar esa isla donde están un hombre y una mujer solo y después tú encuentras un pueblo. Yo lo que quiero que ustedes me expliquen. Dios dijo amarse unos a los otros, ¿verdad? Sí, Cristo sí. sobre todo, sí. Cristo, ¿verdad? Sí, es el 11º mandamiento. ¿En qué parte, Que no son 10, ¿en qué son 11? parte Cristo pone la línea de Pizarro y establece que no sean hombre con hombre, mujer con mujer? Bueno, en primer lugar, ya el tema estaba dado de que en la ley, en la Torá o en el Pentateuco, hay un inciso, un mandamiento que dice no se echará el hombre, o sea, no se acostará el hombre, persona de igual sexo, en resumen. Aparece el Claro, Ok. claro, está en la Biblia, dice no se acostarán en el hombre, hombre con hombre, mujer con mujer. De hecho, que me enfoqué en la parte del Nuevo Testamento porque El Pentateuco son los 5 primeros libros. los 5 primeros libros. Porque me enfoqué en la parte del Nuevo Testamento porque la pregunta que nos mandaron fue con relación si había algún punto, como usted dijo iniciando, se encontraban o hacían esquina, esa fue la expresión que usted usó, la homosexualidad y el cristianismo. ¿Dónde hacen esquina? Entonces, simplemente no hacen esquina. Sin embargo, O sea, para que No hablemos hacen- claro, sin eufemismo, un homosexual confeso y aceptado por él mismo no puede ser un buen cristiano. ¿A qué le llamamos buen cristiano? Un cristiano Porque el tema es, no. que Es cumple con No, los es que preceptos del están sistema. tratando Eso. de reducir o permitir una acción que está bíblicamente prohibida porque tenemos que irnos precisamente a los principios bíblicos, a lo que es la acción. Y cuando hablábamos en el programa pasado, que hablábamos el maestro Álvarez, que le cité a Kant, hablaba de lo que era proceder éticamente, o sea, donde el individuo sea capaz de obrar, aún se diera la posibilidad de que Dios no existiera en función de la conciencia. Eso es otra cosa. Pero cuando hablamos porque un homosexual puede ser un buen ciudadano. ¿Quién dice que no? claro. Un homosexual puede ser un buen político. Sí. ¿Quién dijo que no? Un buen Sí, cantante. Un buen cantante, no hay tiene que ver ejemplos con de eso. todos Sí, esos un buen ejemplos. psicólogo. De También, todos esos Un ejemplos. buen filósofo. Pero Sí. que no, Un es que buen eso no se comunicador. niega. No, las evidencias están ahí. Y un buen Está lleno cristiano. la filosofía. No, No. Oh. no. No. ¿Por qué? Porque si nos vamos a la expresión que plantea, por ejemplo, el apóstol Pablo, o la Biblia, ¿verdad? A través del apóstol Pablo, Romanos 1, 26, 27, dice que primero la condena donde habla de que la homosexualidad es un acto aberrante. Y en 2 de Corintios capítulo 6, 9 al 10, dice que ni los afeminados ni los que se echan con varones heredarán el reino de los cielos. O sea, cuando está hablando del acto contranatural, sea de hombre o sea de mujer. Pero inclusive, no caben. pero mira que está incluyendo ahí, que creo que no voy a cuestionar la palabra de Dios, pero incluyendo a los afeminados, Bueno, lo que la palabra plantea. que no necesariamente son homosexuales. No necesariamente son homosexuales. Son personas que tienen gesticulaciones, que tienen amaneramientos, vamos a decir, manifestaciones sobre todo corporales y expresivas, de hombre hacia las mujeres. Sí, pero ¿qué usted sabe mejor que yo, Sí. maestro, que uno modela una conducta para un individuo? Sí, ¿Y por qué se conoce el afeminado? porque está Sí, pero- asociado a la homosexualidad. Sí, pero eso ¿entiendes tiene- usted? No, y está modelando el que Sí. un comportamiento. Sí, ¿Para quiénes? ¿Qué Sí, va? ¿Qué para- va? No, eso podría Va interpretarse en esa época, pero eso no es así. Ya en Va esa contrario. época sí, pero En ya, esta ya- época hay un principio de va identificación. va contrario a su biología. Es No, lo pero que el se afeminado refiere. puede ser producto de una crianza excesiva materna modelo. y de un modelo Sí, no, femenino, eso- porque ahora con el famoso criterio de la madre soltera, está la libertad de que la mujer críe al hijo en la ausencia de una figura masculina, no paterna, no masculina. Entonces Y el niño emula el el niño comportamiento. puede modelar el comportamiento y Freud plantea que hay un proceso en el que el niño se identifica con el padre
y un niño puede identificarse con el modismo y la forma de ser de Si su no mamá. encuentra el modelo del padre. Si no encuentra masculino, sobre todo, masculino. Puede ser un niño sobreprotegido. Hay muchas explicaciones sobre por qué un niño puede afeminarse, mostrar cierta delicadeza en sus ademanes, e inclusive cierto tono de la voz, pero eso no tiene que ver necesariamente con que tenga una pulsión sexual hacia su propio sexo. Sin embargo, como usted plantea, es objeto de burla, es objeto de rotulación, lo pueden etiquetar y también lo puede convertir en blanco del verdadero homosexual que lo puede ver como una presa fácil y avanza sobre él. Yo creo que el afeminado no debería ser condenado. No, bajo ningún concepto. Por esa condición. Creo que no. No tiene obligación. Hay que centrarse, como dijo dentro del debate, en lo que plantea la Biblia. Ya vimos, por ejemplo, que la Biblia habla del sexo en dos vertientes. Uno, a los fines de la reproducción y otra como un elemento de unión afectiva entre esposos, de deleite entre esposos. Ahora, ¿qué dice la Biblia acerca de la homosexualidad? Ya el doctor Flete citó de Romanos. En Romanos 1, 24, 27 dice el apóstol Pablo, hablando de esta temática, en conformidad con los deseos de sus corazones, Dios los entregó a la inmundicia para que deshonrasen sus cuerpos entre sí. Dios los entregó a apetitos sexuales vergonzosos porque sus hembras cambiaron el uso natural de sí mismas a uno que es contrario a la naturaleza. Asimismo, hasta los varones dejaron el uso natural de las hembras y se encendieron violentamente en su lascivia uno para con otro, varones con varones, obrando lo que es obsceno y recibiendo en sí mismo la recompensa completa que se le debía por su error, dice el apóstol Pablo. O sea, que el apóstol Pablo que remarca que es un obrar obsceno a la vista de Dios. Y más adelante el apóstol Pablo en 1 Timoteo también dice lo siguiente: no se promulga la ley para el justo, sino para los desaforados e ingobernables, impíos y pecadores, fornicadores, hombres que se acuestan con varones y cualquier otra cosa que esté en oposición a la enseñanza sana según la gloriosa buenas nuevas del Dios feliz. O sea, la homosexualidad está en la misma categoría que un ladrón, que un asesino, según la Biblia. Igual, Monoel. Sí, pregunto, no, espérate, hermano Zavala. ¿Está en esa misma categoría? Ahí. Lo vemos desde el punto de vista bíblico, sí, desde el punto de vista de la amartiología, que tiene que ver con la doctrina o el tratado sobre el pecado, la amartiología, sí está en función como lo está el mentiroso, como lo está... Sí, pero maestro, en la cruz, minuto antes de morir, Cristo perdona al ladrón, Cristo perdona a la adúltera, Cristo manda y Cristo recompone algunas de las cosas que se dicen ahí cuando manda y dice: yo lo que le quiero dejar aquí a ustedes como legado es que se amen entre ustedes. Y cuando dijo ámense entre ustedes, no hizo definición, no diferenciación. O sea, no dijo estos se pueden amar y estos no se pueden amar. Pero también Jesucristo dijo, si permanecen en mis palabras, verdaderamente son mis discípulos. Sí, pero es que ya se ha planteado aquí. Si permanecen en mis palabras. Sí, pero déjeme corregirle algo. Es que aquí se ha planteado que la misma sociedad ha ido incidiendo sobre las iglesias y las iglesias han tenido que irse readaptando para cumplir con los mandatos de la sociedad. Porque eso fue lo que se planteó ahorita. Entonces, eso ya es una realidad. La homosexualidad está legalizada en muchas partes. Que y la iglesia debería atender no se da eso. el giro de la sombra, que Él es el mismo ayer y hoy. Primero yo quiero contestarle al maestro. Pero la iglesia debe actualizarse. No, se actualiza cuando le conviene. No, es que no es un tema de actualización con relación a los valores. Los principios son una constante. Los principios sí, claro, pero los valores pueden... Pero es el tema precisamente de las escrituras con el problema del hombre, y eso lo plantea Pablo precisamente en el caso de Timoteo, cuando le escribe a Timoteo, dice, en los postreros tiempos vendrán hombres burladores, amadores de sí mismos. O sea, la sociedad va cambiando, pero los principios, en este caso los principios bíblicos son los mismos, no cambian.
No debería. Pero ¿cuántos yo estoy de sacerdotes? acuerdo, Noel, pero los ¿cuántos valores sí, sacerdotes? porque el principio tiene un nivel de, digamos, de esencia, tiene un nivel de fortaleza mucho más grande que el valor. El valor es una construcción social que debería estar a tono a los principios. Y ahí es que está el problema de ciertos valores que riñen con un principio que en muchas ocasiones es biológico. Está el tema, por ejemplo, de la fidelidad. Exacto. En el matrimonio, en lo sexual. Cuando lo natural es ser promiscuo, vamos a decirle, lo natural es tú tener sexo con quien se te apetezca, porque el tema es la reproducción y el tema es el disfrute. Ahora, viene un tema social de la identificación del hijo, de quién es el hijo, y eso ha traído como consecuencia que se establezca socialmente un valor que se llama el valor de la fidelidad. Por ejemplo, en ese ámbito. Si hubiese sido así el asunto, de que el hombre debería ser promiscuo por la naturaleza. No, es que es promiscuo, no es que debería. Dios no pone regla y pauta, que de hecho están demostradas hasta científicamente que las normas bíblicas en torno a la sexualidad protege. Pero, exacto, pero está bien, es una explicación social, una explicación de herencia, una aplicación de la continuidad digamos, de las generaciones. Pero la pregunta es, ¿por qué Dios no puso ese control desde la misma programación biológica del hombre? Desde la misma programación. Dios entiende las debilidades del ser humano. Y yo te digo a ti, te puedo testimoniar acá, que hay personas que por amor a Dios han desarraigado sus apetencias homosexuales para vivir conforme a la palabra de Dios. Están registradas en la misma Biblia. En la misma Biblia, el apóstol Pablo menciona a personas que anteriormente hacían esa práctica, pero que por el cristianismo la abandonaron. Pero Pablo no explica dónde que está la maldad ¿o sí? ¿Ah? Él sí la censura, pero no explica dónde está la maldad del homosexual. Bueno, lo que pasa es que... ¿Por qué se censura? O sea, porque ¿dónde está? contra natura, ¿Por qué se censura al drogadicto socialmente cuando es un enfermo? Porque en muchas sociedades se rechaza. Bueno, pero hay que ver el interés. Bueno, pero ese ejemplo no te conviene, Marco. ¿Por qué socialmente, Ese ejemplo no te conviene, porque socialmente al narcotraficante se le ve como un héroe en muchos sitios y hasta reconocimiento? Oye, ¿de qué estamos hablando? Está comparando la homosexualidad con el narcotráfico. Lo que pasa es que nos vamos a la... Perdón, maestro. Sí, dale. No, lo que yo quería quedar para que vaya aquí es que en el momento en que esto está transcurriendo hay el interés político de un pueblo de reproducirse. Por lo tanto, toda conducta que niegue la oportunidad de que nazca un hebreo más o un seguidor más, se va a castigar, porque también se castiga la masturbación. ¿Por qué se castiga la masturbación? Porque no termina en la concepción. Entonces, todo lo que sea reducir, hay un interés político estratégico de tener muchachos. O sea, ahora no queremos muchachos, ahora queremos que haya más homosexuales, queremos hacer los muchachos por todas partes. La iglesia quiere un creyente más. Sí, la iglesia quería construir, pero lo necesita urgentemente. La iglesia está perdiendo creyentes todos los días. Lo que pasa es que hay algo, y me quedo con la expresión que dijo el maestro Álvarez. Tenemos que irnos a la parte de la antigüedad. ¿Cuál era el propósito de la familia? Era la procreación. En el libro de Génesis, capítulo 1, ¿cuál fue el mandato fundamental? El primer mandamiento. Reproduzcanse. Exacto. Porque era político eso de interés. Entonces, claro. Todo aquello que riña con la reproducción, eso es contra naturaleza. De hecho, a propósito de la masturbación, el caso de Onán, de ahí viene la palabra onanismo. ¿Por qué condenan, el Señor condena a Onán? Por una razón simple. ¿Por qué? Porque él tenía que dejarle herencia descendiente a sus hijos. Eso está en Génesis capítulo 35. Tenía que dejarle descendiente. Al hermano. Porque el hermano era que asumía la herencia como de él, porque la mujer estaba casada con su hermano. Entonces, si moría el esposo, el hermano tenía que levantar descendientes. Entonces, ¿qué hace Onán? Que Onán dice, este muchacho, yo no voy a levantar heredero a este, se equivocó. Y en el momento de que va a eyacular,
dice vierte, o sea, un eufemismo. Sí. Ella vierte en el tira. suelo. Entonces, por esa razón fue condenado, fue muerto automáticamente porque riñó con el principio de dejar herederos. Entonces, el tema de la homosexualidad, si lo vemos desde el punto de vista, es que no hay reproducción. No hay continuidad. De hecho, Pero mira lo chulo que es doble moral. Ya si llegamos al punto. No hay doble moral. No, lo chulo del programa, doble moral. Sí. Porque después de tanta discusión que hemos tenido, estamos admitiendo, no aquí, sino fuera de aquí, estamos admitiendo que el tema es la reproducción. No hay maldad entonces, la homosexualidad. Es que el tema no, ahí tendríamos que ver entonces. No hay maldad en la Claro, homosexualidad. claro, eso es reproducción. Es un tema, tiene que ver con la reproducción, el acto. Ahora, ¿dónde está el tema de la homosexualidad? Con relación al cristianismo, ¿cuál es el comportamiento también? Porque eso es social. Espérate, porque ahí yo le aclaro a ustedes que ustedes piensan que el homosexual es el típico que anda por ahí de exhibicionista. No. Ustedes piensan que es el hermafrodita que nació con dos. Ustedes piensan que es el que se viste, ¿cómo se llama? El que se viste, el travesti. El travesti que se viste. No, hay muchos homosexuales que están en la iglesia, que están en las oficinas, que son políticos, que son gente buena, también. No. Sí. Es que hay algo, hay códigos. No es una maldad. Es que hay códigos. Mira, hay códigos éticos morales, con lo cual esas personas que pueden ser buenos, pueden ser como tú dices, lo que quiera tener, que de alguna manera riñe. No, pero maestro, la categoría de soltero en este momento, independientemente de ser homosexual, te da un montón de libertad sexual a ti. Hombre o mujer que esté en la categoría de soltero, se le cree se le cree que puede tener todas las aventuras y todas las no podemos decir que el homosexual es promiscuidad y que un homosexual tiene que ejercer. En la Biblia, en la carta a los tesalonicenses, el apóstol Pablo le dice a eso que tú dicen que por estar soltero tienen libertad. Le dice: abstente de la fornicación. Sí, claro. Le dice el apóstol. Claro, incluso la parte del hombre soltero. Hay un principio que el mismo Jesús le dijo: cualquiera que mire, pues fue a lo más radical. Porque decía, se dijo en aquel tiempo: no adulterarás. Y dice él: pero yo digo. O sea, él dice: lo voy a subir los niveles, como dicen los muchachos. Lo voy a subir los niveles. Yo digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia en su corazón, ya cometió adulterio. Entonces, entonces las religiones tienen que fajarse porque están haciendo poco por la sociedad dominicana. Pero que otra vez. No, vamos a meter otra vez al tema. No. Al contrario, las niñas se te inician a los 12 sexualmente. Es un dato que lo puede buscar. Se inician solas ellas. No, se inician. Se inician. No. Se inician a veces de la mano de un adulto. Porque ya hay. Nuestro embarazo, 36% de adolescentes. Entonces no atiende lo que estoy diciendo. Y estamos fuera la familia y la religión está fallando en construir esa norma en esos adolescentes para que se abstengan del coito temprano. O sea, estamos fallando todo, la educación. Pero la educación en este país, ¿en manos de quién está? ¿Quién que norma la educación en este país? ¿Son las iglesias? No, eso es falso. ¿Cuántos son? La educación es un asunto de Estado. Eso es falso. La mejor educación que está ahí. No. La mejor educación está en ellos. Los colegios religiosos, al contrario, aportan a la formación, a la buena formación. ¿Y cuántos corruptos no hemos tenido que han salido de los colegios católicos? Eso no es un problema de la religión, pero lo mismo pasa. No es un mandato de la religión. Exactamente, y además tenemos donde quiera el hombre malo como tal. Tú lo vas a encontrar donde quiera. O sea, donde quiera tú lo encuentras. Tú dices, hay sacerdotes que... No, eso tú lo encuentras donde quiera. ¿Fue un sacerdote que se convirtió en pedófilo o un pedófilo que buscó ese contexto para un homosexual que se infiltró en la iglesia y la iglesia no lo detectó, lo permitió? Pero tú estás diciendo que entonces ahí la homosexualidad no podemos caer en eso en este programa. La homosexualidad es un... Víctor, los niños están más indefensos dentro del círculo familiar que dentro del las estadísticas lo dicen, tú lo sabes. Las iglesias. Tú lo sabes. Tú no puedes. Bueno, en lo que estoy en desacuerdo tanto con Marco Zavala, el doctor Marco Zavala y el doctor Flete José Ernesto, es en el tema de ver
el amaneramiento, el afeminado, sentenciarlo también a la exclusión del paraíso y de la vida eterna, porque haya asumido en la construcción, en su proceso de construcción, en su personalidad, ese tipo de manifestación. Yo creo que es una injusticia. Yo lo planteo, me voy con el tema, retomo el tema del maestro Álvarez, porque cuando Pablo habla, recuerden que cuando Pablo está en la antigüedad, ¿por qué Pablo lo retoma del Pentateuco? Pablo lo retoma del Pentateuco, de la Torá, específicamente. Él lo toma. ¿Por qué Pablo lo dice? Tiene que ver con el tema, le llama incluso hasta aberración. Hay una expresión, Marcos, que está en el Pentateuco, que el Señor le llama, dice, le llama ese acto, es abominación. Yeah. O sea, ¿por qué abominación al Señor? Porque tenemos que verlo desde el contexto de la misma sociedad. ¿Por qué esa persona? Porque la homosexualidad, el travestismo, todo eso no es nuevo. Eso, claro, viejo, eso viene de la antigüedad. Ahora, ¿por qué lo plantea? ¿Por qué? Porque riñe con los estándares familiares establecidos, porque se está desvirtuando el concepto, no quiero usar la palabra tradicional, de familia, primigenio de familia. De alguna manera lo está distorsionando el tema del afeminado. Bueno, señores, vamos a hacer una conclusión de esto. Víctor Álvarez, ¿cuál es tu conclusión? Creo que en los momentos actuales y en el nivel de organización y de derecho que ha alcanzado la comunidad homosexual, la iglesia debería revisar y reconstruir abrir una puerta para que estas personas se sientan cómodos siendo cristianos. O sea, no son ellos, no son los homosexuales que deben revisarse. No, la iglesia es la que debe revisarse, porque la homosexualidad es un hecho que ya ha sido legalizado en muchos países occidentales. Marcos Zavala. Este tema es un tema muy sensible, como dije. La palabra de Dios es clara y específica, y dije ahorita que Dios tiene medios. La salvación está abierta para todos, pero Dios nos exige a nosotros como seres humanos adaptarnos a sus altas normas de justicia. O sea, no hay negociación ahí. Altas normas de justicia. No hay negociación. El tema de la homosexualidad, como dijo el doctor Flete, no es un tema que nuevo, es un tema que es antiquísimo, como la misma historia de la humanidad, pero la Biblia muestra en torno a eso lo inalterable que es la posición y la palabra de Dios en torno a esto. Okay. O sea, Dios no cambia, no gira, no le afecta el giro de la sombra a él. Y su palabra como creador de la vida son muy específicas, y yo creo que nosotros hacemos mucho bien en revisarla con cuidado y adaptarnos a su justa norma de justicia. Flete, no hay negociación, de acuerdo al doctor. La Biblia es clara, es que la Biblia es categórica. Simplemente los mandamientos son categóricos. Con relación al tema de aceptación, no, una cosa es que los amemos, que los tratemos. Yo creo que tienen derechos sociales como todo individuo. Ahora, ¿dónde está el tema de que si usted va a una iglesia cristiana, usted sabe muy bien que su acto no compagina en lugares repudiados? Entonces, si ellos quieren, en dado caso, formarla, van a tener que formar un grupo, una religión de ellos, que de hecho lo están haciendo. Pero bíblicamente, con relación a la Biblia, no, eso es innegociable. Bueno, Flete ha dicho que ellos están buscando una alternativa, porque en el contexto de la Biblia, que vendría siendo la constitución de aquellos que creen en un Dios caracterizado en la figura de Cristo, en el Nuevo Testamento, ellos no tienen cabida. Entonces ellos están construyendo su propia religión porque ellos quieren también salvarse. Recuerde que al momento de usted analizar nuestro programa y comentar las opiniones de cada uno de nosotros, recuerden que nosotros estamos opinando. Solamente estamos presentando la perspectiva que nosotros construimos en función del fenómeno. Usted puede tener una muy distinta a la que nosotros planteamos, pero hágala con el mismo respeto que nosotros lo estamos haciendo con usted. Hasta la próxima.